Necesitamos contexto, porfa. Bien, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto Porfa. Gracias Hernán por estar con nosotros. ¿Qué tal, Zul? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien, gracias. Bien. Quiero que me cuentes qué es la historia. Tranquila, es la primera pregunta. No hay una respuesta única. En mi caso, yo podría decir que la historia es la reconstrucción de cosas que sucedieron, de elementos del pasado, para tratar de interpretar el presente y generar elementos para pensar el futuro. ¿Y por qué es necesario estudiarla y conocerla? Porque nos ayuda a conocernos, nos ayuda a entendernos, nos ayuda a entender por qué hacemos las cosas que hacemos. No necesariamente porque hacemos lo que hacemos ahora está directamente vinculado e influenciado por el pasado, pero sí de dónde salen determinadas decisiones que tomamos o determinadas ideas o por qué se generan los vínculos que se generan. A mí me gusta preguntarme si las nuevas tecnologías se producen porque las sociedades lo piden o las transformaciones de las sociedades generan nuevas tecnologías. Responder ese tipo de preguntas, si es que la tuvieron una respuesta, bueno, eso lo hago a partir de lo que son categorías históricas. ¿Y me podrás decir cómo se reconstruye un hecho histórico? Hay distintas corrientes, distintas metodologías en los estudios históricos. Yo quiero hacer una aclaración importante. Mi título de grado es en historia, pero no me dedico en un 100% a lo que es el estudio de historia. Yo me dedico más a la docencia en historia. Y son dos abismos, hay un abismo entre una cosa y la otra. En el estudio histórico se trabaja mucho con fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. La docencia, uno reproduce esas fuentes o trabaja sobre construcciones ya realizadas. En el caso, por ejemplo, cuando a mí me tocó trabajar mi tema de tesis, yo trabajé a partir de registros, de fuentes. Yo trabajé sobre bibliotecas populares, sociedades de fomentos en la década del 50, la que fueron la conformación de nuevos partidos en los municipios de Buenos Aires, como por ejemplo el 3 de febrero. Entonces tuve la posibilidad de analizar, entre otras fuentes históricas, los debates en el Consejo Deliberante de San Martín cuando se estaba generando la separación del partido. Entonces, primero empecé con los digestos de la municipalidad, después con las actas de sociedades de fomento, después con las actas de bibliotecas populares, con las actas de clubes, y en función de eso uno va sacando regularidades, diferencias y sobre todo a partir de aquellas cosas que uno lo convoca. En mi caso, yo hablaba de instituciones intermedias porque me parecía fundamental dar cuenta la voz de sectores que no habían tenido voz. Por ejemplo, ¿por qué determinados barrios tenían asfalto? Y tenían asfalto porque los vecinos se juntaron. Y en un momento dijeron, los días que llueve no podemos salir a la calle, no podemos llevar los chicos a la escuela y necesitamos asfalto. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir asfalto? Y los bailes de carnaval. Y eso se hace con el club. Pero el club se conectaba con la sociedad de fomento. Entonces, entre ambos juntaban firmas y entonces ahora pedimos que venga el colectivo. ¿Por qué? Porque el colectivo no llegaba a esa zona. Bueno, y eso a mí particularmente fue lo que más me atrajo de ese trabajo. Y con lo que dijiste de las fuentes, a la hora de llevar un texto a la clase, ¿cuál es tu criterio? ¿Qué elegís y qué no elegís? El primer registro que hago yo es a quién se lo voy a dar. Entonces, una cosa es planteárselo a adolescentes. Yo trabajo a nivel medio, tengo una pata fuerte en el nivel medio, tengo unos cursos, o la universidad. Y si es la universidad, ¿qué materia? Entonces, el recorte que hago es en función de a dónde yo quiero llegar, a lo que yo busco y sobre todo que sea una fuente que se pueda interpretar. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una fuente del siglo XIX que otra cosa es un registro, por ejemplo, de un relato, una carta de un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay un contexto en donde más o menos todo el mundo sabe lo que sucedió y a donde apunta los hechos que cuentan son más claros, son más concretos. Se me viene a la cabeza que hablaste de que la historia se trata sobre momentos que ya pasaron, ¿no? Sucesos. ¿Cuál es lo que tiene que tener un suceso para que sea un hito histórico? El análisis que uno le haga, lo que le quiere hacer decir a ese hecho. Todos los hechos se transforman en hechos históricos, en tanto y en cuanto tengan algo que estemos dispuestos a pensarlo como tal. El 18 de diciembre fue del 2022, es un hecho histórico. Es un hecho histórico, porque no solo vamos a decir Argentina fue campeón del mundo y si después la cantidad de gente que salió a la calle y 2 días después que se hizo un feriado y 5 millones de personas en la calle, que es decir, más de casi un 50% más de la población de todo Uruguay estuvo en la calle para conmemorar eso, eso se transforma en un hecho histórico.
Pero alguien puede decir, pero un mundial de fútbol, haber ganado una determinada cantidad de partidos, ¿alcanza para hacerlo? Bueno, ahí es donde uno le vuelca la perspectiva que uno le quiere dar, el análisis que le quiere dar. Entonces, en este caso, como hecho popular, con el impacto que tiene el fútbol, es un hecho histórico. Alguien puede decir que no lo es. Por eso tiene mucho que ver con la carga que tiene y sobre todo con la resignificación. Ok. Y respecto a eso, a que muchas veces hay sucesos que pasaron que la gente que quizás no estudia tanta historia no lo tiene en cuenta. Imagino que has escuchado un montón de errores sobre nuestra historia comunes y que quizás cada vez que lo escuchás lo tenés que corregir. ¿Hay alguno de esos que nos puedas contar? A veces los errores más comunes tienen que ver con situar geográficamente o una fecha. En historia, y lo que sucede mucho es que hay una frase famosa que dice que la historia la escriben los que ganan. Eh, que yo en cierta forma concuerdo con eso. Mm. De hecho, no es la historia que nosotros estudiamos, sobre todo en el nivel primario y secundario, es la historia mitrista, es la visión de Mitre, pero hay otras perspectivas de la historia. Entonces, a veces un hecho es contado de una forma en donde tiene que ver con, primero, la perspectiva en la que uno fue formado y segundo, las cosas que uno cree. Entonces, no es lo mismo enseñar Rosas o hablar de Rosas, y si yo creo que Rosas fue un dictador y que tenía a cargo un grupo paramilitar, y otra cosa es plantear a Rosas como una persona que organizó el país en un momento en donde estaba amenazado por potencias extranjeras y con los intereses de un montón de sectores. Entonces, lo que yo puedo considerar un error histórico, para el otro es una perspectiva diferente. Muy bien. Ahora, antes mencionaste que vos no sos historiador, sino que sos profesor. ¿Cuál es la diferencia de eso? Para ser historiador hay que trabajar con fuentes, hay que dedicarle el tiempo al trabajo con fuentes, primarias, secundarias, y después escribir o poder formalizar ese trabajo. Es un trabajo mucho más solitario, individual, por más que se pueda trabajar en grupos, ¿no? Por supuesto, hay equipos, pero es un trabajo donde uno analiza fuentes. Entonces es ir a una biblioteca, es ir a, como te decía, en mi trabajo de tesis, yo tuve que ir al Consejo Deliberante de San Martín y pedirle los libros y pedir una autorización, entonces me daban la cantidad de tiempo limitado y yo tenía que agarrar libros del siglo XIX, ir siguiéndolos, y bueno, y a partir de ahí tomar fotos, tomar notas, en fin. Es un trabajo que tiene que estar más vinculado con la fuente y después con la interpretación de esas fuentes. En cambio, en la docencia, uno da cuenta de ya un trabajo realizado, ya un trabajo hecho, que por supuesto, nuestra función, eh, nosotros estamos vinculados con aquello que investigamos y eso tratamos de llevarlo, pero nunca es de la misma manera. ¿Y por qué elegiste la historia? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a ella? Yo siempre digo que mi primer acercamiento a la historia fueron las lecturas que tuve de chico. Eh, yo vengo, yo tengo 51 años, entonces vengo de una época en donde, y sobre todo en el interior, yo soy de la provincia de Entre Ríos originariamente, tele había 6 horas por día. Entonces había que hacer otras cosas. Entre otras cosas, yo descubrí en la lectura algo súper interesante. Pero la lectura muy variada y en ese sentido mis papás siempre fueron muy abiertos y ellos me habilitaban a conseguir distintas cosas de lectura. Entonces, por ejemplo, yo leía historietas. Entonces yo me formé leyendo historietas. Entonces digo que el primer acercamiento a la historia que tuve fue Asterix. Entonces yo leía cómo era el Imperio Romano cuando invadió determinada zona de Europa. O había una editorial muy importante argentina, Editorial Columba. Entonces yo leía un personaje que era un guerrero de la ciudad de Lagash, entonces empecé a leer sobre la Mesopotamia asiática y después legionarios que combatían en África y conocí lo que era la legión francesa, la legión extranjera. Entonces la historia en realidad me encontró a mí más que yo encontrar Mm. la historia. Y como profesor, ¿qué notas que quizás los alumnos dan por hechos ciertos, no sé si de pronto en realidad le falta información sobre ciertos sucesos que han pasado? ¿Hay alguno puntual que veas que hay mucha desinformación quizás? Eh, lo primero que diría es todos. Mm. De todos. Pero que no solo se lo diría a mis estudiantes ocasionales, digamos, digo ocasionales, lo que me tocó en un momento, lo que toca en otro, sino que me lo diría a mí mismo. Mm. Yo me fui enterando de cosas a medida que la fui estudiando y me fui enterando de más cosas a medida que lo fui profundizando. A veces hay determinados hechos que uno dice, pero sobre este hecho habría que conocerse más. La guerra de Malvinas. Mm. Sobre la guerra de Malvinas es más significativo por la canción del Mundial
que por lo que efectivamente sucedió. ¿Cuánto se sabe de la guerra de Malvinas? ¿Por qué se generó la guerra de Malvinas? ¿Cuántos combatientes quedaron en las islas durante los combates y cuántos perdieron la vida post combate, sobre todo porque fue dificilísimo insertarse? Hubo más suicidios que soldados que cayeron en combate. Cuando digo esas cosas me sorprendo, pero tal vez me sorprende porque las Malvinas fue un hecho que históricamente yo lo viví, si bien era muy pequeño, tenía 7 años, y lo escuchaba, lo veía, entonces me resulta hiper significativo. Y cuando hoy las Malvinas queda mencionado como algo que sucedió, me sorprende. Y si pudieses obtener toda la información que hay en el mundo, ya sea confidencial o no, sobre algún suceso, sobre algún personaje histórico, ¿sobre quién o qué suceso sería? Y las guerras de independencia de Latinoamérica me parece uno de los hechos maravillosos. Eh, la historia de San Martín, la historia de O'Higgins, Bolívar, me parecen personajes sumamente interesantes. Ver lo que fue el encuentro, lo que habrá pasado en el encuentro entre Bolívar y San Martín, en donde solo hay especulaciones y que marcó un montón de cosas para la historia latinoamericana, sobre eso me interesaría. Y si tuvieses que elegir un personaje favorito de la historia argentina, ¿cuál sería? Ay, ¿Y por qué? no, no hay, es muy difícil. San Martín sería uno. Y si puedo hacer un combo, sería San Martín y Monteagudo. Monteagudo era la mano derecha de San Martín. Y Monteagudo es muy poco conocido. Y era el más jacobino de los revolucionarios. Aparte de tener una vida recontra intensiva e intensa, fue asesinado por el esposo de una de sus amantes, ¿no? Y el tipo no se privaba de nada, pero era el que le hacía la segunda a San Martín. Bueno, sobre esos dos personajes me encantaría conocer más. Dijiste una palabra y quiero me la expliques en criollo, jacobino. ¿Qué es? En la Revolución Francesa, el término derecha-izquierda sale de la Revolución Francesa cuando, antes de llegar al proceso más fuerte del Gran Terror, el rey discutía con los actores que estaban y bien, los sectores más cercanos a la monarquía estaban sentados a la derecha y los sectores más revolucionarios estaban sentados a la izquierda. Y en el centro estaban aquellos que discutían con ambos bandos. Y los que estaban a la izquierda, los que estaban a la izquierda de la izquierda eran los jacobinos, eran los más revolucionarios. O sea, los que no querían ir con medias tintas. Robespierre es uno de los personajes más importantes. Y si fueres cineasta y podés, viene alguien hoy y te dice, puedes hacer una película sobre un suceso, sobre un personaje y contar toda su vida. ¿Sobre quién sería? ¿Sobre San Martín también? No, en ese caso no, me gustaría más sobre Moreno. Moreno es un personaje que pasa un poco por debajo del radar en la historia, si bien es muy recordado y muy reconocido, sería sobre Moreno. Pero también con las mujeres que participaron del proceso Mm. independentista. Eh, Moreno tenía una lugarteniente y, bueno, de hecho él la encontró una vez en la calle mendigando. Mm. Eh, Fue ascendida prácticamente post-mortem esa mujer porque se la encontraban moribunda. Esos procesos particularmente me gustaría que pudieran ser representados. Sería muy interesante, yo lo iría a ver. Y otra cosa que quiero saber es, hay un montón de inventos o de sucesos que pasaron que quizás fueron muy importantes en la historia de nuestro país y también a nivel mundial, que quizás no somos conscientes de la importancia que tuvo ese suceso puntualmente. ¿Hay alguno? Uno podría caer ahí en la canción de la Versuit Vergarabat, ¿no? La argentinidad del palio, el colectivo, la lapicera, ¿no? Que no son necesariamente cosas que se desarrollaron acá, pero que sí le dieron un Mm. formato específico. Pero yo me quedo particularmente con lo que fueron las políticas implementadas por el primer peronismo, o sea, la primera presidencia de Perón, cuando Argentina pasó a desarrollar la creación de astilleros Río Santiago, Argentina empezó a hacer barcos. Y uno Mm. dice, Argentina era el modelo agroexportador para el fin del siglo XIX, sí, pero todos los fletes eran contratados a extranjeros. Argentina empezó a hacer barcos. O Argentina empezó a desarrollar una industria de la aviación. De hecho, aviones argentinos, después las patentes fueron compradas por Estados Unidos, se utilizaron en la guerra de Vietnam. La familia Ditela con su fábrica producía un auto que era el Seat Ditela, que era prácticamente el 95% del auto hecho en Argentina. En 1966, cuando fue la noche de los bastones largos, la dictadura, eh, los docentes y las principales autoridades de las facultades exactas de la UBA, que fueron expulsados de la dictadura, fueron contratados por la NASA. Hay gente que estuvo en el desarrollo de lo que fueron los combustibles para los viajes al espacio. Mm. Bueno, esas cosas se fueron perdiendo con el tiempo. Y ahora retomando lo de la historia y lo que abarca, se cree que quizás la historia solo abarca lo social, lo de las personas.
¿Puede también abarcar quizás los sucesos naturales, las epidemias? Sin lugar a duda. De- es más, no se podrían explicar sin eso. Lo que pasó con el 2020 y con el COVID es un Sí. ejemplo de ellos. ¿Por qué la pandemia tuvo la rapidez que tuvo, digamos, en cubrir todo el globo? Y tiene que ver con los procesos de transformación que hay en el mundo y la posibilidad de viajar. Eso en otro momento hubiese llevado meses. Mm, Sí, hoy esa transformación en esos procesos implican en cuestiones de ese tipo. Bueno, ni hablar, pensemos que a principios del siglo XX había se calcula alrededor de 1.000 millones de habitantes. mm. Principio del siglo XX, 120 y pico de años después, estamos hablando de más de 8.000 millones. Eso tiene un impacto directo a la que es la gestión de los recursos, la gestión del espacio. Mm. Y si quizás podemos tomar a una persona de 100 años atrás y lo traemos en la actualidad, ¿qué aspecto de la vida actual le sorprendería más para vos? Yo no sé si alguien de 100 diría alguien de 50 como yo. Eh, a mí hay algunas cosas que me parecen una locura que han pasado incluso en periodos muy breves de tiempo, como por ejemplo lo que tiene que ver con la virtualización y la digitalización. No solo de las comunicaciones, que eso ya me parece un montón, pero que uno podría decir, bueno, en el telégrafo ya había, por un pulso electromagnético, uno podía transmitir un mensaje. No, pero hay cosas como, por ejemplo, el dinero, que hoy desapareció el dinero. Entonces, cuando incluso uno dice, yo digo efectivo, mis hijos dicen físico. Entonces, esa diferencia es, ¿por qué yo digo efectivo? Porque yo con eso voy, puedo pagar, entonces yo pongo un billete de la misma manera que hago una transferencia o paso la tarjeta. Mm. Pero cuando mis hijos me dicen, no, yo quiero físico, lo que me están haciendo referencia es a la materialidad. Entonces, hoy el dinero desapareció, el dinero es virtual. No es que no existe el dinero está. De hecho, si yo en la cuenta no tengo una cantidad determinada de numeritos, no puedo hacer nada. Mm. Pero la materialidad de ese producto no está. Entonces, entender ese tipo de cosas. Ahora, si vamos 100 años adelante, ¿qué crees que los sucesos de lo que van de este siglo saldrían en los libros? De este siglo, Sí, el siglo XXI, sí. primero sería el impacto que tuvo Internet, Mm, sin lugar a dudas. ¿Sí? Internet es algo concreto, efectivo y propio de su desarrollo, su viralización mm, del siglo XXI. El impacto que tuvo en la sociabilidad, en la subjetividad, o sea, pensar un concepto como la intimidad, ¿no? Uno lee a Jane Austen en el siglo XIX y hoy uno entiende lo que significa la intimidad. Ahora, ¿qué es la intimidad hoy? ¿Dónde está el límite de la intimidad? Si yo subo lo que hago, no sé, estoy comiendo un plato de ravioli y lo subo a la red, ¿no? mm, Entonces ese hecho que es íntimo, sigue siendo íntimo, ¿por qué lo subí? ¿Qué me motivó a subirlo? O en realidad yo lo tengo que subir porque si no subí eso es como que no estoy dando un registro o no estoy dando mm, cuenta. O es más importante la foto de los ravioles que los ravioles en sí. mm, Bueno, creo que ese tipo de cosas, como se modificó la mm. subjetividad, va a ser en 100 años, va a aparecer. Ok, y todo esto, ¿qué le afecta a la enseñanza hoy en día? ¿Qué cambia? Ahí hay como dos posturas, ¿no? Yo me puedo poner en tecnofóbico o tecnofílico. Mm, Tecnofóbico es, está todo mal. mm, No, está todo mal, la juventud está perdida, digamos, no aprendemos más, porque ahora pones inteligencia artificial y decís, ¿cómo era esto? Y ya está. O me puedo poner, bueno, tengo inteligencia artificial y pongo mm, tal cosa, entonces ya ni siquiera tengo que ir a hacer el trabajo, por ejemplo, que yo contaba que uno hace en un archivo. mm, Cuando voy a un archivo lo tengo que construir yo. De la misma manera que cuando iba a un diccionario yo tenía que buscar, tenía que saber cómo se busca en el diccionario. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de discusión. No me sorprende que hayan aparecido nuevas discusiones. Por ejemplo, en Capital Federal, provincia de Buenos Aires también, pero menos, más tímidamente, pero Capital Federal, hay una normativa al respecto de no utilizar dispositivos de nuevas tecnologías hoy en las aulas, mira. para estudiantes y para docentes. Mm, Entonces uno dice, pero al final, ¿era tan bueno y ahora es tan malo? ¿Qué sucede? Entonces estamos en un momento de revisión de prácticas. Lo que sí está en discusión, y que me parece que es una discusión más profunda, es ¿para qué estudiamos lo que estudiamos? ¿O qué sentido tiene eso? Entonces, si uno va a pensar las mismas categorías, mm, pero seguir pensándolo como se pensaba 50, 100 años atrás, mm. y ahí es donde se produce el conflicto. Entonces, de ahí lo que habría que ver es, ¿para qué tenemos el conocimiento hoy? ¿Para qué queremos el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Tenés mucho conocimiento en historia y creo que ya has visto un montón de cosas que han pasado antes que nosotros. ¿Podés ver algún, no sé si suceso, pero como algún ciclo que se repita una y otra vez? La historia no es cíclica desde mi perspectiva, Mm, ¿no? Hay algunos que lo dicen, pero la historia más bien es dialéctica. Es decir, mm, parte de un centro y ese centro se va agrandando y a veces es parecido al otro, pero nunca es igual.
¿Por qué no es igual? Porque las personas son distintas, porque las sociedades son diferentes, porque los contextos subjetivos son diferentes. Entonces hay cosas que se asemejan. Hoy se hablan de las nuevas derechas. Entonces, cuando uno habla de nueva derecha, no sé, Vox en España, Trump en Estados Unidos, de Libertad Avanza en Argentina, son nuevas derechas porque tienen elementos de derecha, pero si son nuevas, quiere decir que ya no guardan toda esa idiosincrasia que tenían las derechas antes. Por ejemplo, un elemento que caracterizaba a las derechas clásicas era su fuerte impronta religiosa y además católica. Entonces, por ejemplo, entonces el judío era algo diferente, era algo peligroso, era algo malo. Uno puede ver que hoy las derechas se representan en muchos lugares con estas cuestiones. O, por ejemplo, género. Era terrible, digamos, romper con la dicotomía varón-mujer. No, vos eras varón, eras mujer. E incluso aquel que pasaba esa frontera, epa. En cambio, hoy eso no es un conflicto, ¿no? Uno puede pensar en algunos líderes de ultraderecha europea que tienen que son homosexuales, ¿no? Y nadie les hace un comentario al respecto de eso como sería una derecha clásica. Pero sin embargo son fuertemente antimigratorios, entonces mantienen eso de la derecha. Entonces ahí uno podría ver como en esos procesos hay cosas que se repiten o que son iguales, por lo menos, y otras que son diferentes. Y que por lo tanto cambian eso. Por ejemplo, haciendo alusión a esto, para mí los conceptos de derecha e izquierda son conceptos que quedaron viejos. Ya no representan lo que sucede en la actualidad. Y ahora, ¿crees que sí hoy en día podemos seguir obteniendo información de cosas que han pasado hace 200 años, información nueva, digo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, de los pueblos precolombinos, todavía se siguen descubriendo cosas. Esto es lo del 2012, cuando se decía que el mundo se iba a terminar. Y se iba a terminar porque en realidad encontraron en las pirámides mayas, encontraron un maya esculpiendo una pirámide y llegando al borde de la pirámide diciendo, uy, no puedo continuar. Bueno, déjala ahí, ¿quién va a llegar hasta el 2012? Decían, ¿no? Entonces, sí, sí, sin lugar a duda hay muchas más cosas por descubrir, hay muchas más cosas por seguir pensando, pero también acá aparece otro elemento que es no solo seguir pensando lo que se descubre, sino las reinterpretaciones. Por eso aparecen nuevas corrientes historiográficas. Y ahora, ¿crees que hay algún personaje que tuvo mucha relevancia y no es considerado como un personaje histórico? No hablo de un personaje, pero hablo de un proceso. Yo siempre hago una especie de encuesta que digo, ¿cuánto conocemos de la guerra del Paraguay? Muy poco. No solo de la guerra del Paraguay, sino de los efectos de la guerra del Paraguay. Por ejemplo, en Paraguay, el Día del Niño tiene que ver con la última batalla que tuvo el pueblo paraguayo contra el ejército de la Triple Alianza, Argentina, Brasil, Uruguay, en donde la edad promedio de los que combatían era 11 años. En donde las mamás le pintaban bigotes y barba para que de lejos parecieran que eran varones, y por eso en Paraguay lo que hubo fue un genocidio en donde desaparecieron los varones. Desaparecieron. Entonces, un varón era un recurso escaso y pasaron a tener la misión de repoblar Paraguay. Y nosotros no sabemos el efecto que nosotros le produjimos a Paraguay. No tomamos cuenta de ello. Ahora vamos a viajar en el tiempo. Tenemos una sección que se llama La Máquina del Tiempo. Yo te voy a traer un prócer de la Argentina, como es Perón, y quiero que pienses qué haría él o cómo se manejaría hoy en la actualidad respecto a la economía, la política y lo social. Elegiste un personaje que divide aguas en nuestro país al punto tal que hablamos de corrientes que son peronistas, antiperonistas. Yo conocí personas que no le decían a la calle Perón, le decían Cangallo, que era el nombre que tenía antes, se llamaba Cangallo y después se lo cambiaron por Perón porque ni siquiera querían pronunciar la palabra Perón. No nos olvidemos que en nuestro país existió una ley que prohibía cualquier referencia, no solo a la palabra Perón, sino a cosas vinculadas con el peronismo. Entonces, hay muchos que no reconocen a Perón como un prócer, por lo pronto. Si Perón estuviera ahora, la primera respuesta que daría es que se vuelve a morir. Pero la segunda respuesta sería que resucita y más que nunca llevaría la idea de la justicia social en su máxima expresión. Entonces Perón no podría entender cómo ahora podemos tener una discusión con respecto al rol del Estado. Perón no podría quedarse inmóvil ante esta idea de la individualidad del sujeto sobre lo colectivo.
La idea de la ampliación de derechos es fundamental dentro de la estructura del peronismo. De hecho, el peronismo, pensándolo como movimiento, como lo definía Perón, no como el justicialismo, como el partido político para presentarse a las elecciones, como algo constitutivo, la ampliación de derechos. Tendría que existir más derechos. El matrimonio igualitario, la ley del IBE, eso se entienden dentro de lo que es la estructura de un pensamiento peronista, la ampliación de derechos. No digo que otros sectores no buscan también la ampliación de derechos, estas leyes fueron votadas también por otros espacios, pero la ampliación de derechos en nuestro país es fundamentalmente peronista. Y ahora, ya vamos a ver el presente y no vamos a ir más atrás, quiero que derribemos mitos juntos. Okay. Yo voy a leer algunos mitos que he escuchado y que hemos conseguido, y vos me tenés que decir si es verdadero o falso. Ok, hago una aclaración aquí que es importante, ¿no? Dime. Primero, desde mi perspectiva, y segundo, que uno estudie historia no significa que los conozca a todos, ¿eh? Bien, bueno, vemos. Vamos a ver si lo conoces o no. Bien, primero, San Martín cruzó los Andes montado en un caballo blanco. Falso, digamos, a grosso modo, porque en realidad el ejército, cuando pasaba la cordillera, pasaban fundamentalmente en mulas, porque los caballos le daba un bobazo. Tenían problemas cardíacos los caballos por la altura, pero en cambio con las mulas no. Pasaban algunos caballos, pero porque eran más fuertes para el tiro y sobre todo cuando terminaban de cruzar para poder hacer la primera carga de caballería. Pero en alguno de los pases, en alguno de los pasajes que tuvo San Martín, pasó montado en una mula y en otros pasó más muerto que vivo, ¿no? En la Revolución de Mayo llovía y por eso todos llevaban paraguas. Falso. Los paraguas eran un bien carísimo, sumamente exclusivo y además súper difícil de conseguir, eran pocos. Así que no, la gente se mojaba. Napoleón era extremadamente bajo. No sé si extremadamente bajo, sí dicen que eran petizo y no recuerdo exactamente la altura, pero diría que es verdadero. María Antonieta dijo, si no tienen pan, que coman pastel. Verdadero. O por lo menos es lo que se transmitió como tal. Ahí aparece lo que sería una fuente indirecta. No hay un registro, no es que ella hizo un comunicado, le mandó una carta a su mejor amiga, digamos, porque en ese momento sería como el equivalente a lo que posteó, ¿no? Y le dice, ay, mirá, esto es lo que buscan, ¿no? Pero sí dicen que es el relato que así hicieron los quienes estaban atendiendo el banquete en ese momento. Julio César se llamaba así porque nació por cesárea. Me imagino que cesárea tal vez no tendría ese nombre en esa época, pero ¿cómo habrá hecho la historia de la humanidad en esos momentos cuando el parto venía complicado, ¿no? Así que quizás habría alguna práctica similar, pero desconozco. Y por último, Cleopatra era muy hermosa. Sí, pero dicen que tenía cierto complejo con su nariz. Sí, por lo tanto en las esculturas era como muy exigente en ese aspecto. Bueno, al final sabías todos los mitos. ¿Viste? Muy bien. Bueno, muchas gracias por sumarte a Contexto Porfa. Fue un gusto tenerte y espero que sigas muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, nos vemos la próxima.